Todos hemos escuchado la frase, "Viva el César", y es fácil imaginar que ser un emperador romano era lo máximo, poder ilimitado, grandes riquezas y vivir rodeado de lujo. Pero la realidad es que ser emperador en la antigua Roma no era tan idílico como parece. En este video, te presentamos 11 razones por las que ser un emperador romano no era tan glorioso como podrías pensar. Y al final, verás cómo, a pesar de todo su poder, tu vida es mucho más cómoda y segura. 1. El constante temor a la traición, cuando todos son sospechosos. Comenzamos con lo que podría ser el mayor problema para cualquier emperador, la traición. En Roma, la lealtad era un bien escaso, y muchos emperadores fueron asesinados por sus más cercanos colaboradores. El caso de Julio César es el más famoso, traicionado y asesinado por sus propios senadores, incluyendo a su hijo adoptivo Bruto, en los idos de marzo del año 44 a.C., pero no fue el único. Galba, Otón, Vitelio, la lista sigue y sigue. Cuando todo el mundo ambiciona tu poder, es difícil saber en quién confiar. Incluso los guardias pretorianos, encargados de proteger al emperador, eran conocidos por vender sus servicios al mejor postor, lo que hizo que la paranoia fuese una constante en la vida de un emperador. 2. Ser considerado un dios, una responsabilidad divina. Ser emperador en Roma significaba más que solo gobernar, significaba ser adorado como un dios en vida. El emperador Augusto fue uno de los primeros en ser deificado, y desde entonces, el culto al emperador se convirtió en una tradición. Esto puede sonar impresionante, pero la realidad era que los emperadores estaban bajo una presión constante para demostrar su divinidad. Un solo error, un mal año de cosechas, o una derrota militar podía interpretarse como un signo de la desaprobación de los dioses. El emperador Cómodo, por ejemplo, se creyó tan divino que llegó a combatir en la arena como un gladiador, lo que resultó en una pérdida de respeto entre sus súbditos. No era fácil estar a la altura de las expectativas divinas. 3. La vida en la mira, asesinatos, envenenamientos y conspiraciones. Si crees que las series modernas de crimen son emocionantes, deberías echar un vistazo a la historia de Roma. La vida de un emperador estaba en constante peligro, y no solo por enemigos externos. Las conspiraciones y los envenenamientos eran parte del día a día en el palacio. El emperador Claudio, por ejemplo, fue probablemente envenenado por su propia esposa, Agripina, para asegurar el ascenso al trono de su hijo Nerón. Nerón, a su vez, fue acusado de incendiar Roma y de asesinar a su madre. No importaba cuánto poder tuvieras, siempre había alguien más esperando para quitártelo. La paranoia no era una opción, era una necesidad. 4. El peso del poder absoluto, decisiones que podían cambiar el mundo. Ser emperador significaba tener poder absoluto, pero con ese poder venía una responsabilidad abrumadora. Cada decisión que tomabas podía afectar a millones de personas. Un ejemplo trágico de esto fue la decisión de Augusto de nombrar a Tiberio como su sucesor. Aunque Tiberio era un líder competente, su reinado estuvo marcado por la paranoia y la represión, lo que preparó el terreno para el infame gobierno de Calígula. No es difícil imaginar la presión de saber que una mala elección podría hundir el imperio. Además, las decisiones políticas y militares tenían que tomarse con rapidez y precisión, ya que cualquier signo de debilidad podía ser aprovechado por enemigos internos y externos. 5. La guerra como constante, comandante en jefe de un imperio en expansión. Si pensabas que el trabajo de un emperador era solo asistir a banquetes y firmar decretos, piénsalo de nuevo. Los emperadores romanos eran también los comandantes en jefe del ejército, y el imperio siempre estaba en guerra. Ya fuera defendiendo las fronteras contra bárbaros invasores o expandiendo el territorio en campañas militares, el emperador debía demostrar su valía en el campo de batalla. Trajano, por ejemplo, pasó gran parte de su reinado en campañas militares, expandiendo el imperio a su máxima extensión territorial. Sin embargo, este éxito militar tenía un costo. Los emperadores que fallaban en sus campañas eran rápidamente desacreditados y, a menudo, asesinados por sus propios soldados o por conspiradores en Roma. El estrés y el agotamiento físico eran inevitables. 6. La presión de construir un legado, obras grandiosas y agotadoras. Los emperadores romanos estaban obsesionados con dejar un legado que los inmortalizara. Esto significaba emprender vastos proyectos de construcción, desde el Coliseo bajo Vespasiano hasta el Panteón bajo Adriano.
Pero estos proyectos no solo eran agotadores en términos de planificación y recursos, también eran extremadamente costosos. Constantemente, los emperadores tenían que encontrar formas de financiar estas obras sin arruinar al imperio. Nerón, por ejemplo, gastó enormes sumas en la construcción de su Domus Aurea, un palacio fastuoso que provocó la ira del pueblo debido a los altos impuestos y al desvío de recursos de otras áreas esenciales. Para un emperador, construir un legado podía ser tan difícil como gobernar el imperio. 7. Los placeres que no lo eran tanto, lujos que traían desgracias. Aunque los emperadores tenían acceso a todos los lujos imaginables, estos a menudo venían acompañados de graves consecuencias. Las fiestas interminables, el exceso de comida y bebida, y los placeres carnales llevaron a la decadencia de muchos emperadores. Calígula, por ejemplo, es famoso por sus excesos, organizando banquetes que duraban días enteros, donde se servían manjares exóticos y se bebía vino sin parar. Este estilo de vida no solo minaba su salud física y mental, sino que también erosionaba su reputación y la confianza del pueblo. Los excesos del emperador a menudo alienaban a sus súbditos, preparando el escenario para su caída. 8. La familia como enemigo, rivalidades y traiciones entre sangre. En Roma, la familia era tanto una bendición como una maldición. Los emperadores a menudo veían a sus propios familiares como rivales. Tiberio, por ejemplo, se sintió tan amenazado por su sobrino germánico que lo envió a campañas militares peligrosas para mantenerlo alejado de Roma. La historia de la dinastía Julio-Claudia está llena de asesinatos y traiciones familiares, donde hermanos, esposas e hijos se volvían en contra del emperador para asegurar su propio poder. En el caso de Nerón, su paranoia lo llevó a ordenar la muerte de su propia madre, Agripina. Las intrigas familiares no solo desestabilizaban el gobierno, sino que también atormentaban emocionalmente al emperador, haciéndolo más susceptible a cometer errores fatales. 9. La economía en crisis, la dificultad de mantener un imperio. Mantener un imperio del tamaño de Roma era una tarea titánica y costosa. Los emperadores debían asegurarse de que el tesoro estuviera lleno para pagar a las legiones, financiar las infraestructuras y mantener el bienestar del pueblo. Sin embargo, las crisis económicas eran comunes, especialmente cuando los gastos militares se disparaban o las cosechas fallaban. Durante el reinado de Diocleciano, por ejemplo, la inflación alcanzó niveles tan altos que el emperador tuvo que emitir un edicto de precios máximos para intentar controlar la economía. Este intento fracasó, y la economía romana continuó tambaleándose, lo que llevó a un aumento de los impuestos y a un descontento generalizado entre la población. Gobernar un imperio en crisis económica era una tarea ingrata que requería medidas drásticas y, a menudo, impopulares. 10. La salud bajo amenaza, enfermedades y falta de atención médica. Aunque los emperadores tenían acceso a los mejores médicos de la época, la medicina romana estaba lejos de ser avanzada. Las enfermedades eran comunes, y los tratamientos a menudo eran ineficaces o peligrosos. El emperador Marco Aurelio, por ejemplo, sufrió de múltiples problemas de salud a lo largo de su vida, incluyendo una posible úlcera estomacal crónica. A pesar de recibir los mejores cuidados disponibles, su salud nunca mejoró del todo. Además, las epidemias eran una amenaza constante. La peste antonina, que estalló durante el reinado de Marco Aurelio, mató a millones de personas en todo el imperio, incluidos soldados y civiles, y debilitó gravemente el poder romano. Los emperadores estaban constantemente expuestos a enfermedades, y no había garantía de que sobrevivieran. 11. El final inevitable, un destino muchas veces trágico. Finalmente, llegamos al destino final de la mayoría de los emperadores romanos, la muerte violenta o el suicidio forzado. A lo largo de la historia de Roma, pocos emperadores murieron de causas naturales. La mayoría enfrentó un destino trágico. Muchos fueron asesinados por sus propios guardias, como fue el caso de Calígula, quien fue brutalmente apuñalado por sus propios pretorianos en el 41 después de Cristo. Otros, como Nerón, se vieron obligados a suicidarse para evitar ser capturados por sus enemigos. Tras una serie de revueltas y el abandono de su ejército, Nerón se refugió en una villa en las afueras de Roma y, ante la inminente llegada de sus captores, se suicidó con la ayuda de un fiel esclavo.
Incluso aquellos que lograron evitar una muerte violenta, como el emperador Diocleciano, que abdicó voluntariamente, a menudo vivieron sus últimos años en la sombra, temiendo por sus vidas.